Mucho gusto a todos, mi nombre es Marcela Trujillo, yo soy magíster en sostenibilidad, mentora de cambio climático del Climate Reality Project y es un gusto tenerlos acá en esto de Shambhala. Esperamos que este video deje semillas de aprendizaje para que lo estudies con apertura mental y espíritu crítico. Para Shambhala, uno de nuestros propósitos más grandes es crear conversaciones y debates sobre cómo podemos juntos buscar un futuro donde los humanos logremos convivir por medio de sistemas más amables en nuestra gran casa grande, el planeta Tierra. La Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC por sus siglas en inglés, es el mecanismo creado por las distintas partes para ponerse de acuerdo de cómo solucionar el cambio climático. Su correcta aplicación y cumplimiento es monitoreada por su principal órgano y la Conferencia de las Partes, la COP. Creo que han escuchado hablar mucho de las COP. Hace 26 años nació la primera COP y de ahí en adelante se han realizado año a año hasta la última, que fue el año pasado en 2022. Esta es compuesta por los 198 países que han ratificado la convención. Así, la COP o la Conferencia de las Partes se reúne de manera anual con el fin de evaluar tanto los efectos de las medidas adoptadas como los avances realizados en pro de los objetivos planteados por la Convención y claramente anunciar y negociar nuevas estrategias. En ese sentido, durante la COP21, desarrollada en el año 2015 en París, fue adoptada por las partes en el Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El Acuerdo de París es un tratado internacionalmente vinculante, cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. El fundamento científico de estos límites de incremento en la temperatura global se encuentra en el 5º informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC. El IPCC es un organismo adscrito a la ONU que agrupa el conocimiento científico más confiable sobre el cambio climático. De igual forma, el tratado busca fortalecer las capacidades de adaptación y resiliencia climática y lograr que los flujos financieros entre países sean compatibles con procesos de desarrollo que no contribuyan mucho al cambio climático. A la fecha, este ha sido ratificado por 198 partes. Las partes son los países, convirtiéndolo en un mecanismo de articulación y convergencia que permite establecer un marco común para tomar acción frente al cambio climático. Ahora bien, para cumplir su objetivo, el Acuerdo de París plantea responsabilidades comunes, pero diferenciadas para los Estados parte, las cuales responden a las capacidades y circunstancias de cada uno. Este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, es de enorme importancia en el marco del Acuerdo de París, pues es el que reconoce que los países más ricos son los que más han causado las crisis y tienen mejores condiciones para aportar. Ahí es importante mencionar que por qué salió en la COP 2015, que es la de París, y no desde la de Kioto, que fue un año antes. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en la de Kioto solamente estaban los países grandes, que eran los que más contaminaban, y dijeron, los países en vía de desarrollo no los involucramos en el momento porque tienen diferentes problemas para meterse ahora en un problema adicional, que es el tema de cambio climático. Sin embargo, en la COP21, que fue la de París, le dijeron, listo, metamos a todas las partes, a todos los países y que todos se comprometan en ese tema. En ese sentido, el acuerdo establece que cada país de manera personal definirá cuáles son las acciones a las que se compromete para conseguir los objetivos planteados por ese mecanismo. Así, el artículo 3 dicta que cada país debe establecer unas contribuciones determinadas, nacionalmente conocidas como las NDC, las cuales deben ser renovadas cada 5 años por un compromiso más ambicioso. Es decir, que en el año 2020 renovamos nuestro compromiso que hicimos en el año 2015. Las NDC pueden plantear compromisos en materia de mitigación, adaptación, apoyo financiero, tecnología, construcción de capacidades y transparencia. Existen 6 tipos diferentes de NDC. En primer lugar, las NDC basadas en año base. Esto quiere decir que las NDC se expresan como una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la cantidad evidenciada en un año base. En segundo lugar, aquellas basadas en un nivel de referencia business as usual, las cuales plantean una reducción de emisiones en comparación con una línea base proyectada para el año elegido.
En tercer lugar, las NDC basadas en intensidad del PIB de un año base, las cuales expresan la reducción en la intensidad de emisiones por unidad del PIB en un año base. La cuarta, las NDC basadas en objetivos sin línea base. En este caso, las contribuciones se plantean como el objetivo absoluto. La quinta, políticas, regulaciones e instrumentos financieros. Y por último, proyectos y programas que tengan un impacto positivo en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. En este punto es muy importante señalar que algunos países, principalmente aquellos que están en vías de desarrollo tipo Colombia, han manifestado la necesidad de tener apoyo externo por parte de los fondos multilaterales y los países desarrollados. Así se han establecido el concepto de contribuciones incondicionales y contribuciones condicionales. Las primeras son aquellas que un país puede cumplir dadas sus capacidades y recursos propios. Las segundas son aquellas cuyo cumplimiento está sujeto al apoyo internacional que puedan recibir en materia de construcción de capacidades, transferencia de tecnología y ayuda financiera. En este caso, por ejemplo, Colombia es un país que tiene mucho potencial para la energía eólica. Entonces, si quisiéramos montar muchos parques solares o parques eólicos en diferentes partes, pero no tenemos los recursos como Colombia, decimos, venga, yo quiero reducir el 51% que es la meta de Colombia, pero digamos un 10% adicional, si un país me aporta unos recursos importantes para yo montar y hacer toda la transferencia energética. De este modo, es común que algunos países en vía de desarrollo tengan una meta de contribución incondicional y cuenten con una meta adicional de emisiones condicionales. Tal es el caso de Marruecos, cuya contribución incondicional es del 17% de reducción de las emisiones a 2030, pero cuentan con una meta adicional de contribución condicional del 25% a 2030. Eso quiere decir que en caso que Marruecos obtenga un apoyo internacional para cumplir sus NDC, en ese país podrían reducir sus emisiones en un 42% para el año 2030. Si bien las NDC son una iniciativa que permite que cada país contribuya a la solución de la problemática de manera diferenciada y con base en su contexto y capacidades propias, tienen limitaciones. Para empezar, desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, las partes eran conscientes de que establecer unas metas fijas de contribución personales no eran suficientes para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Por ende, como se mencionó anteriormente, desde entonces se estableció la obligación de actualizar esas metas cada 5 años por unas más ambiciosas. El hacer metas voluntarias permitió que el Acuerdo de París tuviera una aceptación casi unánime por los países, pues no se les estaba forzando a nada por sí, pero también hizo que las metas no fueran lo suficientemente ambiciosas para cumplir los objetivos actuales. En ese sentido, las partes debían presentar sus nuevas metas en el año 2020. Sin embargo, durante la revisión de los avances en materia de mitigación en la COP26, que se realizó en el año 2022, se hizo evidente que las NDC actualizadas aún no eran suficientes, por lo que dio un plazo a las partes de seguir fortaleciendo sus metas hasta el año 2022. Sin embargo, de acuerdo con Climate Action Tracker, el 6 de febrero de 2023, 161 países todavía no habían realizado la actualización de sus objetivos correspondientes a 2022. Esto significa que únicamente el 19% de las emisiones globales están cubiertas por las actualizaciones de las NDC. Adicionalmente, en este punto cabe mencionar que aunque algunos elementos de las NDC son legalmente vinculantes para las partes, otros no lo son. Por un lado, preparar y comunicar las NDC, así como actualizar cada 5 años y promover la información necesaria para monitorear el progreso realizado en la implementación de esos compromisos, son obligaciones de carácter vinculantes para las partes. No obstante, el cumplimiento de sus NDC son una obligación vinculante para los Estados partes. Eso significa que no hay ninguna consecuencia en el acuerdo por no cumplir los objetivos de mitigación. Sin embargo, cabe aclarar que la falta de sanciones no significa necesariamente que las partes no hagan un esfuerzo por cumplir sus compromisos, toda vez que esto podría significar daños reputacionales y alterar las dinámicas de comportamiento de otros actores del sistema internacional frente a ese Estado. Ahora bien, ya hemos establecido que el acuerdo plantea que las partes puedan cooperar de manera voluntaria, según sus capacidades. Sin embargo, el artículo 6, que tuvo gran relevancia en la COP26 del año pasado, plantea 3 enfoques concretos, que plantea a las partes la posibilidad de cooperar entre sí de manera voluntaria
para aumentar la ambición de los objetivos planteados en materia de mitigación y adaptación. El primer enfoque establece bajo el párrafo 2 un mecanismo voluntario y descentralizado que permite las transacciones de resultados de mitigación de transferencia internacional entre las partes para el cumplimiento de sus compromisos nacionales. El segundo es un mecanismo de mitigación e impulso del desarrollo sostenible, establecido bajo el párrafo 4. Este es un mecanismo de intercambio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre países, bajo la supervisión de un órgano designado para la conferencia de las partes. No obstante, es importante mencionar que este párrafo permite involucrar tanto entidades públicas como entidades privadas que cuenten con las autorizaciones de las partes, que es muy importante tener en cuenta que el gobierno es los que fijan cuáles son como sus objetivos o las NDC de los países, pero los privados son los que van a ayudar a que se hagan realidad esas partes, como a través de créditos de carbono, a través de reducciones de emisiones, porque son las empresas y los privados los que hacen que se cumplan los objetivos que tienen las naciones. En otras palabras, estos dos primeros mecanismos planteados bajo el artículo 6 del Acuerdo de París sientan las bases de un marco regulatorio para los mercados de carbono. Se hace necesario entonces recordar que nos referimos cuando hablamos a este concepto. Estos son espacios donde se compran y se venden créditos de carbono, también llamados bonos de carbono, cada uno de los cuales corresponden a una tonelada de CO2 evitada, reducida, eliminada o secuestrada del ambiente por medio del desarrollo de un proyecto o de una actividad. Para lograr la acreditación de reducción de emisiones es necesario que la actividad que permita esta reducción sea desarrollada en conformidad con las metodologías de los estándares de certificación. En Colombia en este momento tenemos 3 estándares de certificación que son COLCX, Cercarbono y Biocarbon. Internacionalmente los más conocidos son Gold Standard y Verra. Así es relevante señalar que existen 2 tipos diferentes de mercados de carbono. En primer lugar se encuentran los mercados regulados, que son aquellos que se rigen por tratados internacionales estableciendo metas obligatorias para empresas dentro de una jurisdicción nacional o regional. En segundo lugar están los mercados voluntarios, los cuales no se encuentran regulados por ningún tipo de acuerdo jurídico y por ende comprenden una variedad más amplia de relaciones comerciales, toda vez que incluso los mismos ciudadanos pueden participar de él para compensar su huella de carbono. Un proyecto de créditos de carbono que, por ejemplo, sembró árboles, puede llegar a participar en el mercado regulado o voluntario, dependiendo de las características del proyecto, de la regulación del mercado al que apunta. Por último, el párrafo 8 sienta los parámetros de un mecanismo de no mercado. Este instrumento contempla dinámicas de cooperación entre las partes que van mucho más allá de las transacciones de créditos de carbono. Tal y como lo hicimos en el artículo 6, es importante revisar con determinación el artículo 8 de este acuerdo, pues ha dado paso a importantes controversias y divisiones en la conferencia de las partes. El artículo 8 se centra en el tema de pérdidas y daños, loss and damage, y reconoce las necesidades de evitar, minimizar y abordar pérdidas y daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, como las inundaciones o sequías o incluso fenómenos climáticos de evaluación gradual. Así, el artículo 8 del Acuerdo de París otorga reconocimiento a aquellos países en vía de desarrollo que por muchos años han resaltado las necesidades de apoyo de las partes para alcanzar ciertas capacidades de mitigación y adaptación, logrando así hacer frente de manera efectiva a las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Recordemos que, paradójicamente, aquellos estados que menos contribuyen al cambio climático son a su vez los más vulnerables frente a sus efectos. De este modo, debemos reconocer que para mitigar pérdidas y daños del cambio climático es necesario adaptar un enfoque diferenciado, toda vez que algunos países necesariamente necesitan mayores esfuerzos de adaptación debido a que tienen una vulnerabilidad mayor frente a los efectos del cambio climático y además cuentan con una menor cantidad de recursos en materia financiera y de capacidades para adaptarse a esos efectos. Debemos esperar mayores aportes de aquellos que tienen mayores recursos y adicionalmente estos menos expuestos a los efectos de cambio climático, que en este caso son los países desarrollados. No olvidemos el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta lógica nos lleva a hablar de las disputas políticas que han dado dentro de las conferencias de las partes,
pues nos permite entender esas dinámicas de poder e intereses que han surgido dentro de las negociaciones. Debemos recordar que la Conferencia de las Partes, o conocida como COP, se reúne de manera anual, donde cada una de las partes es representada por un delegado nacional. Dentro de esos encuentros de discusión climática es común encontrar grupos de negociación conformados según los intereses de las partes. Si bien podemos encontrar algunas lógicas geográficas dentro de esos bloques de negociación, como son las alineaciones de países del sur global o bloques comprendidos por países del norte global, el motivador de agrupaciones de los países son intereses compartidos. De este modo, en el marco de discusión de la COP, se han constituido alrededor de 10 grupos. En primer lugar, podemos hablar del Umbrella Group o Grupo Sombrilla, el cual está compuesto en su mayoría por países desarrollados y algunas economías emergentes. Cuenta con la participación de algunos de los mayores emisores a nivel global, como lo son Estados Unidos, Australia y Canadá. En las últimas reuniones de las COP, este grupo ha insistido en que no debe haber diferenciación alguna entre países desarrollados y en vía de desarrollo para alcanzar las metas planteadas por el Acuerdo de París. Asimismo, alegan que la responsabilidad de reducción de emisiones deberían ser determinadas con base a las emisiones actuales y no en las emisiones históricas de cada país. Al respecto, es importante aclarar que países como China e India son algunos de los principales emisores de CO2 en el mundo en la actualidad. Sin embargo, eso es un fenómeno relativamente reciente, toda vez que estas economías emergentes incrementaron su nivel de emisiones desde su industrialización. Sin embargo, países como Estados Unidos o Unión Europea han sido responsables de altos porcentajes de las emisiones que han registrado desde el siglo XVIII, pues empezaron su industrialización mucho antes, y en cuanto a que tanto se han contribuido en el cambio climático, lo que realmente importa son las emisiones históricas. En segundo lugar, es pertinente hablar de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea establecen sus metas, reportan sus emisiones y negocian en grupo. Si bien han adquirido el compromiso de ser carbono neutro a 2050, insisten en que tanto países desarrollados como en vía de desarrollo deberían establecer metas absolutas de mitigación de cambio climático. En tercer lugar, observamos el G77+, China, compuesto por los países en vía de desarrollo y China, aunque dentro de este grupo subsisten diferentes bloques de carácter regional como el Grupo Africano o AILAC. Estos han sostenido argumentos de que los países desarrollados deben financiar la acción climática. La mayoría de los subgrupos que coexisten del G77 se alinean con los argumentos centrales del G77 en mayor o menor medida. Es decir, aunque todos responsabilizan principalmente a los países desarrollados frente a la aceleración del cambio climático y consecuentemente esperan que esos países, quienes más aporten en los procesos de mitigación y adaptación, algunos están más abiertos a plantearse metas propias de mitigación de emisiones. Sin embargo, hay un grupo que, aunque compuesto por países que en su mayoría hacen parte del G77, vale la pena analizar de manera independiente por sus particularidades. La Alianza de Pequeñas Islas-Estado, AOSIS, la cual juega un rol importante en el proceso de establecer los 1.5 grados centígrados como meta del Acuerdo de París. Estos países entienden la necesidad de adoptar medidas de adaptación y mitigación de forma inminente, pues su subsistencia es la primera que está en juego debido al aumento del nivel del mar. Finalmente, tras varios años de discusiones sobre el tema de pérdidas y daños contemplados en el Acuerdo de París, en noviembre de 2022, durante la COP27, por fin se logró un acuerdo entre las partes para brindar apoyo financiero por pérdidas y daños a aquellos países más vulnerables al cambio climático. Así, se acordó la creación de un fondo para pérdidas y daños, cuyas reglas de implementación se continúan decidiendo. Esto fue un breve resumen del desarrollo y los principales puntos de controversia del Acuerdo de París. Este acuerdo es probablemente el esfuerzo de cooperación multilateral más ambicioso que ha existido en la historia de la humanidad. Las NDC fueron en su momento un buen primer paso para hacer a los estados partícipes de la solución. Sin embargo, hemos visto que con los compromisos planteados actualmente no será posible alcanzar las metas de aumento de temperatura establecidos para no aumentar 1.5 grados centígrados.
Asimismo, preocupa que aunque este acuerdo no tiene ninguna sanción tangible para las partes que lo incumplan, más allá de posibles repercusiones reputacionales. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos preocupados por la problemática? Nuestra principal responsabilidad es tomar decisiones informadas a la hora de elegir gobernantes políticos, tanto a nivel local como a nivel regional o nacional. Debemos ejercer nuestro deber al voto y velar porque nuestros gobernantes tengan posturas e intereses alineados con la mitigación y adaptación del cambio climático, así como un entendimiento claro de la problemática, los mecanismos y los principales retos y oportunidades que tienen nuestros respectivos países en la lucha contra este fenómeno global. Y, ¿por qué no?, contribuir a que otros países hagan lo respectivo también. El Acuerdo de París es un perfecto ejemplo de la necesidad de entender las problemáticas más allá de nuestros nacionalismos. En segundo lugar, debemos velar por el cumplimiento de los compromisos de nuestros países, en Colombia es el 51%, y de los más contaminantes, así como el esfuerzo de plantearnos cada vez más metas ambiciosas. Por último, tenemos que recordar que aunque en este capítulo hayamos hablado de órganos y mecanismos internacionales que abordan el cambio climático desde una perspectiva del Estado, es decir, más macro, nosotros desde nuestro actuar individual también contribuimos diariamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello es importante que entendamos cuál es nuestra huella de carbono individual y cómo nuestra dinámica diaria de vida y nuestros hábitos de consumo contribuyen a los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Los y las invitamos a que se inscriban al taller vinculado con este tema, en el cual se encuentran ejercicios que faciliten una mayor comprensión de lo tratado y, lo más importante, podemos construir una comunidad basada en un set de valores, una comunidad y una relación con el otro, que nos permita de manera conjunta visionar nuevos paradigmas para afrontar la crisis en lo que estamos metidos.